Mortales, sean ustedes bienvenidos al primer episodio de Muerte Curiosa del 2025. Bueno, sí y no, porque ya sé que ya salieron un par y yo sé que toda esta temporalidad ustedes no la ven, pero es primera vez del 2025 que estoy aquí sentada en el estudio y nos reunimos con todo el equipo para continuar el proyecto. Entonces estoy muy emocionada porque este nuevo año lo queremos manejar con temáticas igual y conocidas, pero explorándolas de manera mucho más profunda. Entonces, pues nada, gracias por seguir aquí compartiendo este viaje conmigo y siguiendo, que sigan abriendo sus intereses y curiosidades a todo el mundo de lo macabro y todo lo relacionado con la muerte. Y pues bueno, para ya no dar más vueltas, el día de hoy vamos a hablar de algo que sin duda varios conocen, pero tal vez no a tanta profundidad. Vamos a hablar de una colección de textos llamado el Ars Moriendi, que se traduce de latín al español como el arte del morir. Y vamos a ver de qué trata todo esto, por qué surgió y cuándo se transformó en otra cosa que conocemos de manera diferente al día de hoy. Entonces, bueno, vamos a darle. Muy bien, mortales, pues vamos a comenzar. Antes que nada, espero que hayan tenido unas buenas festividades, hayan recibido muy bien este nuevo año. Yo no sé qué tan conspiranoicos son ustedes, yo honestamente creo que se vienen muchos cambios a nivel colectivo, personales también, pero en fin, solo les deseo que tengan un buen año, que crezcan mucho, se expandan y creativamente logren muchas cosas. Pero ahora sí a lo que venimos, el Ars Moriendi. Como les comentaba, la traducción literal del latín de Ars Moriendi es el arte de morir. El arte de morir el día de hoy abarca en su totalidad desde piezas de arte literales hasta una ideología y cuadro de pensamiento sobre nuestra propia mortalidad. Es un nombre y título que ha sido utilizado por infinidad de autores de diferentes formas, filosóficamente, artísticamente también se puede manifestar en obras de arte, no exactamente de la misma manera que los Memento Moris, ni las vanitas, sino de otras maneras. Ahorita vamos a entender cómo esto originalmente era un tutorial. Ahorita vamos a explicar mejor del por qué. Y evolucionó con el tiempo a ser parte muy presente de una filosofía e ideología que uno lleva al vivir la vida, que es básicamente reconocer la constante presencia de la muerte y el cómo llevar tu vida considerando que vas a morir. Originalmente, todo esto tenía un contexto mucho más religioso, pues. O sea, el cómo morir iba más ligado a cómo te llevabas tú en la vida como siendo un buen cristiano, ¿no? Ahora ya abarca otras miles de cosas y tú mismo lo puedes adaptar a tus propias ideologías, porque más adelante vamos a comentar cómo la muerte efectivamente está presente en nuestra vida todo el tiempo, pero ¿por qué antes era más notable? Vamos a ver un poco de eso. Antes de que esto fuera un milenario monstruo de reflexión filosófica y alegórica de nuestra mortalidad, este término se popularizó en forma de un conjunto de textos cristianos medievales. Y hoy nos vamos a enfocar en la historia y el contenido de estos míticos textos. Existen muchas versiones de estos textos, pero su versión más larga y completa consiste de 6 capítulos que hablan tanto de cómo llevar la vida de un buen cristiano, el amor de Cristo y finalmente lo que nos importa, que es la aceptación de la muerte en lugar de su rechazo. Y más que su rechazo, como que tenerle miedo y también asimilar la muerte como parte de la vida. Al final son dos cosas que van infinitamente linkeadas siempre, no importa la corriente o filosofía desde donde lo estés analizando. Las versiones más cortas de estos textos eran pequeñas tablillas de madera con algunos pasajes de los textos originales, mientras que sus versiones más largas vienen en formas de manuscritos cristianos de más de 300 páginas. Sin importar la versión o el tamaño, todos tienen el mismo objetivo, el cual es servir como una especie de guía para aceptar tu mortalidad y lograr la mejor muerte posible. Esto explicado desde el punto de vista cristiano. Estos textos fueron extremadamente populares en toda Europa. No era solo para educar a los miembros de la iglesia, pero también a las personas promedio.
Este tutorial, escrito para morir de la mejor manera religiosamente hablando, surge durante una época de la historia en la que la muerte se mantenía constantemente presente. La muerte es algo de la vida diaria, como ya sabremos en este podcast si llevas escuchándolo un tiempo. No importa la época, no importa el lugar, la muerte es lo único seguro e inevitable para todos. Es también lo que nos hace indudablemente iguales, porque no importa quién seas, no importa qué tengas, no importa de dónde vengas, no importa qué hayas hecho en tu vida, todos nos vamos a morir. Al final todos regresamos al mismo punto de partida. Así como tú y yo podríamos morir en cualquier momento, millones de personas mueren diariamente. El mundo sigue plagado de carencias y catástrofes al día de hoy, pero aún con todo lo anterior mencionado, en el pasado la muerte seguía siendo un constante más visible que en la actualidad. Y eso, también tiene todo el sentido del mundo, porque claro que ahorita todos mueren todo el día, todo el tiempo, siempre, pero como sociedad moderna, sobre todo occidental, nos encanta meter todo lo relacionado con la muerte abajo del tapete, ¿no? Porque hay maneras de disfrazar la presencia constante de la mortalidad con otras distracciones, sobre todo ahorita en la época de las redes sociales, del entretenimiento, de la televisión, etcétera. Hay muchas cosas que nos mantienen distraídos y enfocados en otras cosas que no tengan que ver con nuestro presente y nuestra inminente mortalidad. Antes, eso era mucho más difícil y no solamente por las carencias de tecnologías y de distracciones y entretenimientos, sino por la constante presencia de la enfermedad que recordemos que antes la medicina y la higiene no eran las más avanzadas y estamos hablando de las épocas medievales y tardó mucho tiempo en que hubiese un tipo de evolución en estas áreas. Eso es importante por lo que vamos a mencionar ahora. Vamos a mencionar a un personaje del cual estoy seguro que varios de los que están escuchando este podcast de entrada conocen, pueden que sean fans, porque sin duda hay todo un mundito que se generó alrededor de esto. Vamos a hablar de la peste y vamos a hablar de sus dos comebacks, porque la peste es famosa por haber aterrorizado a Europa, pero no solamente Europa. De hecho, la peste sigue presente al día de hoy. Tuvo su presencia y también tuvo sus pérdidas en Asia. No me voy a meter mucho en eso, la tenemos que mencionar para darle un poco de contexto histórico a el Ars Moriendi, pero la peste la vamos a explorar más en el próximo episodio, así que sean pacientes, vamos a hacer una pequeña introducción para que vayan despertando su curiosidad. La peste negra atormentó a Europa en más de una ocasión, haciendo su debut de 1347 a 1351, acabando con el 30% de la población europea y matando a un estimado de 200 millones de personas. O sea, consideremos que en ese entonces la población mundial era distinta a la de ahorita. El punto es que murió mucha gente y que posiblemente pudo haber matado a casi toda la población. Pensábamos que había pasado lo peor, pero no. La peste bubónica volvió a estar en tour en 1517 y dio muchos conciertos en todo el mundo hasta su retiro en 1896, cuando un señor con bigote inventó una vacuna. Y desde entonces la peste ha dado muy pocos toquines al día de hoy. El punto es que fueron como 549 años de peste. A esto súmale la falta de conocimiento médico, bacteriológico y de higiene general que se experimentó en todo este tiempo. De hecho, aunque ustedes no lo crean, una de las causas principales, todo esto culminó con la vacuna, pero cuando el contagio de la peste empezó a ser menor fue porque los médicos descubrieron que esto podía pasar si entre pacientes se lavaban las manos, porque antes eso de lavarse las manos no era muy popular, entonces eso hizo que fuera más difícil erradicar la enfermedad. En fin, lo platicaremos más adelante en el próximo episodio, estén pendientes. La peste sin duda fue de los causantes principales de muerte en el mundo medieval. De hecho, de cada 100 personas, 40 solían morir de peste. Pero también teníamos situaciones tales como la hambruna, resfriados básicos u otras enfermedades que el día de hoy se resuelven con un viaje a la farmacia. Incluso el simple envenenamiento por comer pan
entre otras cosas. Siempre he hablado de cómo los victorianos todos todo mataba a la sociedad victoriana, ¿no? Todo el papel tapiz, lo que hablábamos de todas las prácticas de belleza, las casas, todo. Era muy peligroso, pero a veces olvido a los verdaderos maestros del morir, porque literalmente todo, la población medieval promedio. Aquí quiero compartirles una historia personal. Los que me conocerán sabrán que yo soy muy negligente con mi propia salud, cosa que ya va a cambiar porque sé que hay gente que luego se sorprende que me enferme tan seguido, porque sí me enfermo muy seguido. Y luego mis clientes, porque tengo que mover citas, están como, bueno, pues qué show, porque hace un mes estabas igual y yo ya sé. Bueno, pues como yo no confío mucho en los médicos con todo y esto que hablamos en este podcast y que qué bien que haya evolucionado la medicina, no tengo nada en contra de la medicina, pero un poco sí en contra de las sociedades médicas. Eso es un tema para otro episodio quizás. El punto es que a mí me dio influenza. ¿Ok? Hace como 2 años me dio influenza y yo sí soy muy de que la selección natural haga lo que tenga que hacer, ¿no? Porque yo rara vez me trato cuando estoy enferma. Eso hace que me tarde mucho en curar y que no me cure completamente y que mis padecimientos resurjan de repente. Y esto, repito, no es por rechazo a la medicina, sino porque tengo un tema con los médicos. Eso ya es un tema mío. No lo recomiendo, nada de lo que estoy diciendo ahorita lo hagan en casa, por favor. Pero el punto es que cuando me dio influenza, sí terminé tratándome. De hecho, una clienta y amiga me ayudó muchísimo porque ella era médico y me ayudó a ver cómo tenía que atenderme, pero cuando yo estaba realmente muriendo, o sea, yo en ese momento vivía sola y no tenía asistencia de nadie y solamente estaba en mi lecho de muerte y pues yo estaba como de, bueno, ya si el destino quiere que sobreviva, voy a sobrevivir. Me estaba realmente muriendo. Creo que he pasado por muchas cosas en mi vida, pero este fue el momento más agonizante de mi historia, porque si tú también has tenido influenza y la dejaste trabajar sin tratarla un tiempo, sabrás que te duele existir. O sea, yo recuerdo que me dolía las cobijas, mis sábanas en mi piel. Me acuerdo que en ese momento estaba viendo un documental de momias chinas y yo estaba así de, está muy interesante, pero la luz de la tele me duele. O sea, de verdad, hubo un punto donde yo recordé que la gente anteriormente moría de influenza de una forma muy normal y casual. Y yo estaba aquí en pleno siglo XXI, sin tratarme, como si fuera una de estas personas que estamos mencionando hoy. Entonces, pues shoot out a Sandy, que fue quien me ayudó y me rescató, porque quién sabe qué hubiera sido de mí con mi necedad. Y ya a ese punto ni siquiera era necedad, era de que estaba tan mal físicamente que no me podía ni mover, ni pensar, ni nada. Estaba en una constante fiebre y pues nada, pues gracias a las personas que se han presentado en mi vida para rescatarme de mi propia incredulidad. Y esto se los comparto porque hay muchas cosas que al día de hoy podemos atender de forma muy fácil, que si te da a ti, si te da a tus hijos, si le da a quien sea, pues vas a la farmacia, te tomas unos paracetamoles, XY, medicina y en un par de días ya estás bien o te puedes inyectar. Hay otras cosas por las que ya hay vacunas y si es que te contagias de ello, como fue mi caso, fue porque no me había puesto la vacuna de la influenza, pero es algo que está a nuestra disposición, ¿no? Y les menciono esto porque ahí sí viví un poco el de, wow, real la gente moría por esto. Y sería como muy ridículo de mi parte morir de influenza cuando tengo todo para no hacerlo, ¿no? En ese entonces las personas no contaban con eso. Y no estoy hablando específicamente de la influenza, sino de varias enfermedades. Bien podría ser solo una gripa básica. Eso es importante considerarlo a la hora de analizar el tema de hoy. Retomando las múltiples formas de morir en la época medieval, no podemos olvidar mencionar los constantes conflictos políticos y territoriales que terminaban en guerras. Las guerras suelen producir muchos muertos, ¿no? Entonces eso también es parte importante de. Y había muchas cosas muy peligrosas durante la Edad Media, pero de las peores cosas que podías hacer era parir un bebé medieval o ser un bebé medieval. Hoy en día el parto sigue siendo un riesgo, incluso con toda la tecnología y avance médico con el que contamos. Entonces las invito a imaginar cómo habría sido dar a luz en 1500 a un bebé medieval.
Ok, al día de hoy, como sabemos, existe este tema de la cesárea, es algo muy normal. Antes también existía, sin embargo, no tenían como que los procedimientos correctos para llevarla a cabo. Esto podía causar la muerte de la madre que estaba dando a luz porque se podía desangrar, porque no tenían forma de controlar lo que estaban haciendo. No había higiene ni tanto les digo, no usaban guantes, los mismos instrumentos para hacer una cesárea no estaban, o sea, no existía lo esterilizado ni lo estéril. Y también pon tú que sobrevivías al parto. Ok, o sea, pon tú que sobreviviste a ese momento tan traumático, que por cierto, la gente solía tener como 12 hijos, entonces tú como mujer te arriesgabas más seguido, porque en el caso de que sobrevivieras, siempre podías morir de una infección posterior, ¿sabes? Y también en muchas de estas ocasiones morían todos los involucrados. Bueno, tal vez no los médicos, pero sí tanto el bebé como la madre era bastante común. Se vio en varias familias importantes de la historia. Solo para que lo tengan en cuenta, porque yo no soy mamá, no lo voy a hacer nunca, pero sin duda creo que si tú lo has sido y has parido a un pequeño humano, sabrás que consiste de muchas cosas peligrosas. Entonces solo imagínate estar así en 1500, ¿vale? Para que sigamos dentro del mismo tema que estamos navegando el día de hoy. Por cierto, hablando de que posiblemente durante el parto no morías solamente tú, sino que también podía morir tu bebé por las pocas, como que los pocas herramientas que tenían los médicos en ese entonces para hacerlo más saludable para todos. Existían estas personas que daban bautizos de emergencia, ¿no? Porque qué tal si pues ya van a ser el niño, pero todo está saliendo muy mal, entonces hay que bautizarlo porque si no va a irse al infierno solo por nacer. O sea, la verdad, ser cristiano es muy difícil, ¿no? Bueno, es muy complicado porque literal tienes que estarte cuidando de eso todo el tiempo. El pobre bebé solo estaba naciendo y ya es posible que vaya al infierno. Y por eso había que bautizarlo luego. Sus prioridades de ese entonces, ¿verdad? Y bueno, imaginamos que sobreviviste al nacimiento. Y por lo menos tu bebé medieval sobrevivió. Pero en esta época el 30% de los niños menores a 7 años fallecían, por lo que sea. La tasa de mortalidad infantil era muy alta, ya que los niños son particularmente vulnerables y sobre todo en estas épocas de poca medicina y muchísima enfermedad. A lo que quiero llegar con esto es que sí, la muerte es un constante siempre. Pero en siglos anteriores estaba en todos lados. Si no te morías tú a los 30 años, se moría tu esposa dando luz a tu 8º hijo y luego tu 4ª hija moría de tuberculosis y tu hijo mayor moría en la guerra y tu vecino moría de peste y el perro de tu tía también moría de peste y el doctor de la peste también moría de peste y todos morían en todos lados en todo el tiempo, ¿no? Entonces sí. Con razón, el Ars Moriendi se convirtió en el bestseller del momento. No solo te daba una especie de guía filosófica para el morir y el entendimiento de nuestra mortalidad como especie. Era algo que se leía para encontrar paz cuando ya estabas muriendo, o sea, en tu momento más agonizante o cuando sabes que vas a morir. Y también era útil para aquellos que, aunque no estuvieran moribundos, estaban constantemente perdiendo a seres queridos o viendo a todos sus conocidos morir. Otra parte importante a mencionar es que hoy en día, por ejemplo, no sé, en la última pandemia trajo muchas cosas que nos remontaron a este tipo de eventos. Pero no veías a los enfermos moribundos literal tirados en la calle, ¿no? O sea, se maneja de maneras distintas. No estoy diciendo que no exista miseria en el mundo, sabemos que sí y hemos hablado de eso, pero antes la vida promedio medieval no era como en TikTok de los castillos y tu cabello hasta acá y tus vestidos y, o sea, sí eras una persona muy rica y privilegiada, pero personas como tú y yo, promedio, que son solo como trabajadores en sociedad, pues sí tenían que afrontarse a las calles y vivienda medieval, que no es tan glamuroso como lo ponen en los cuentos, ¿verdad? Entonces, literal, tenías que estar viendo a las pilas de cadáveres en la calle, a ver a todos los enfermos también en la calle o en sus casas.
En general la higiene no era la mejor. Repito, esto va más allá de la enfermedad. Entonces, en tu día a día, como una persona normal, tenías que presenciar mucha muerte y muchas cosas bastante fuertes, cosa que al día de hoy no pasa tan seguido, a menos que vivas en ciertas comunidades, en ciertos lugares del mundo donde esa realidad se sigue viviendo. Sin embargo, aquí, en nuestra actualidad, nos gusta ocultar la enfermedad y la mortalidad a los ojos del ciudadano promedio porque no es algo que nos gusta estar recordando, y que es una de las razones de por qué existe este podcast, porque al momento en que tú le pierdes el miedo al morir, y más que el miedo solamente lo aceptas, te sientes mucho más libre de muchas maneras. El objetivo de todo esto es que puedan hacer las paces con su mortalidad y entenderla a nivel ya como de especie humana, ¿no? Eso solo te va a dar herramientas muy útiles para tu crecimiento. Y antes, por más, ¿cómo decirlo?, oscuro que era el panorama, y vamos a hablar de esto también, porque esto causaba mucha desesperación, mucha pérdida de fe, cosa que era muy importante en aquel momento, y no dudo que aquí, o sea, que en la actualidad lo sea también. Y cómo el Ars Moriendi te ayudaba a recordar que te podías seguir aferrando a quien tú eras y a las cosas buenas de tu vida. Yo sé que estamos hablando desde un punto de vista cristiano y no importa como que la opinión religiosa o creencia que tú personalmente tengas. En este momento era bastante útil, pues. También estaba dirigido un poco al no irte al infierno. Y eso para mí siempre es medio controversial, pero no importa, tenía su función, funcionaba y era un momento donde la gente necesitaba este tipo de ayuda, ¿no? Como siempre pasa con los textos icónicos, no sabemos exactamente quién fue el autor original de la primera versión del Ars Moriendi, pero se cree que fue escrito en Alemania entre 1414 y 1418. El objetivo de este libro era instruir a la persona moribunda en qué hacer antes de su respiro final para poder trascender de la mejor manera, religiosamente hablando, como ya hemos mencionado. Realmente el libro es puramente religioso, repleto de adoctrinamientos y pasajes cristianos. Al final, el objetivo de todas las ramas de la iglesia es vivir de una forma en la que si morías estuvieras seguro de no ir al infierno, que en su cosmovisión es el peor escenario después de la muerte, ¿no? Hemos hablado de varias visiones sobre qué pasa después de morir según bastantes culturas, religiones, etc. Para los budistas, hinduistas, shintoístas, la reencarnación es lo que pasa después de morir. Sin embargo, y eso también se remonta a los egipcios, la reencarnación no es el objetivo, ¿no? O sea, el objetivo... Reencarnar es cuando no estás haciendo algo bien en tu vida actual o en algo faltó que tienes que terminar de resolver, entonces por eso te mandan otra vez a vivir, pero el objetivo es trascender, es el tener que no reencarnar, ¿no? Básicamente eso es el famoso nirvana del que luego todo el mundo habla y no me refiero a la banda, por favor. El nirvana básicamente es el dejar de existir como tal. Digo, es mucho más complejo que eso, la verdad. Ni siquiera creo que yo soy una persona capacitada espiritualmente para explicarte la totalidad y la completa verdad del nirvana. Sin embargo, sí es el trascender completamente, el ya no ser un alguien que va a estar reencarnando y demás. Insisto, seguro es mucho más complejo. Si tú eres muy experto en estas áreas, no me regañes. Estoy intentando explicarlo a grandes rasgos. Pero estamos en un momento donde lo importante era no irte al infierno, porque lo que la iglesia nos da a entender como el infierno es básicamente este lugar horrible donde estás ahí con un montón de monitos gritando y hay unos seres extraños picándote con tridentes y demás, y hay fuego en todas partes y todo es horrible, ¿no? Y su contraparte, que es el paraíso, donde vas y está Dios y Jesus Christ y todos tus ídolos muertos que eran buenas personas en vida y tus perritos y todo eso, ¿no? Eso es como donde uno quiere llegar. Y se supone que eso se decide a partir de cómo fuiste en la vida, pero no, ahí es donde uno entra en desacuerdo, porque no es tanto cómo hayas sido tú en la vida, como piensan los egipcios, que los egipcios no es tanto si fuiste bueno o malo. Recordemos que el bien y el mal son conceptos que no existen como tal, pues, sino que son estándares que se han inventado con el tiempo y se han complementado. Pero para los egipcios, a la hora de pesar tu corazón en la balanza de Maat, tiene que pesar lo mismo que una de sus plumas de avestruz.
Vamos a hablar de esto más adelante, porque por supuesto que se viene un episodio del Libro de los Muertos, pero a lo que voy con todo, el Libro de los Muertos egipcios, pero a lo que voy con todo esto es que para los egipcios era que fueras correcto según tú, o sea, para ti mismo, o sea, vivir tu forma más auténtica y honesta. Para los cristianos es que tienes que ser un buen cristiano, tienes que lograr ciertos estándares y dogmas y adoctrinamientos religiosos, no tanto como haya sido tú según tú. Y el Ars Moriendi va por ahí. Entonces, bueno, si llevabas toda tu vida siendo un mal cristiano o de menos un cristiano de puntuación baja y de repente te da peste y ya sabes que vas a morir, pues hay que comprar un Ars Moriendi y ponerse pilas para que en tus últimos días de vida algo puedas hacer para salvar tu alma e irte al paraíso y no al infierno, ¿no? Y de manera tranquila. Como mencionamos anteriormente, el Ars Moriendi está conformado de 6 partes. La primera son frases icónicas de la muerte y el morir, dichas por icónicos cristianos. Y la segunda parte es consejos al futuro muerto. Ay, me encanta eso. Me gusta decirle a los moribundos futuros muertos, futuros cadáveres, porque es lo que son, ¿no? Ay, perdón. Consejo al futuro muerto de cómo navegar ante la desesperación. Esto es muy importante, ahorita vamos a hablar de eso también. El miedo, la impaciencia, la falta de fe o incluso otras tentaciones. Recordemos que no todos estaban pensando en cómo no irse al infierno antes de morir. El conocer tu proximidad a la muerte puede causar varias emociones y pensamientos distintos. Siento que hay personas que hablan sobre el cómo aproximar tu propia muerte, generalmente desde un privilegio en el que nunca has estado en esa posición. Con esto quiero decir que realmente no sabemos cómo, incluso yo, ¿no? Digo, yo he tenido mis propias experiencias, no se va a hablar de eso ahora, pero cuando digamos que hay muchas situaciones bastante tristes de enfermedades o situaciones médicas donde te avisan con anticipación que tu expectativa de vida ya no es tan larga, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no? El punto es que imagínate que alguien llegue y te diga, oye, pues, ¿qué crees? Ya te vas a morir, ¿no? Entonces, aquí todo lo estamos viendo de una forma muy cristiana y muy bonita, en donde dices, perfecto, acepto mi muerte, la abrazo y es hora de hacer lo que tengo que hacer para irme de la mejor forma, pero no todos necesariamente iban a reaccionar así, al final somos humanos con emociones humanas, hay unas personas que entran en pánico, en terror, incluso en un mundo donde veías a todos morir todo el tiempo y era bastante más normalizado que ahora quizás. Era más presente en tu vida y en tu vida diaria, aún así es algo que la muerte al final es el misterio, ¿no? Es la incertidumbre de qué va a pasar después. El ser humano se ha roto la cabeza desde su existencia para saber qué carajos hay después del morir, ¿no? Y es algo que nunca nadie nos va a responder y nunca vamos a saber hasta que nos vayamos a morir y cuando eso pase no va a haber nadie a quien le podamos contar. Entonces, este misterio es lo que ha manipulado toda la relación del ser humano con su propia mortalidad. El no saber es algo que la gente no está soportando. Es por eso que le tienen miedo, porque es un clásico tenerle miedo a lo desconocido. El después de la muerte es el máximo final boss de lo desconocido. Entonces, así como hay personas muy iluminadas, muy filósofas, diciendo, bueno, está bien, hay que abarcar esto y pues ya no puedo hacer nada porque ya estoy enfermo y me voy a morir y ya no hay nada que hacer. Hay otras personas que entran mucho en pánico y hay otras personas que bajo estas mismas doctrinas religiosas, en vez de intentar hacer lo correcto para irse de la mejor manera, se descontrolan y empiezan a hacer cosas como de, no, ya me voy a morir, tengo como, no sé, 4 días, entonces, ¿qué voy a hacer en esos 4 días, no? Así, y eso también sucede, ¿no? Como estas historias donde te dicen, tienes 3 meses de vida, y entonces haces un montón de locuras porque ya no te importa nada y te vas a morir, y luego te dicen, siempre no, siempre sí sobreviviste, lol, y ya quedaste como un idiota por el resto de tu vida. Bueno, esas cosas suceden desde este momento y de mucho antes. De hecho, ahorita vamos a hablar un poco de las ilustraciones de Lars Moriendi, que creo que son muy interesantes, pero hay una en particular, digamos que es la persona moribunda, porque de hecho usualmente es una personita toda así. Hay veces que está descrita como con sus
clásicos síntomas de la peste. Hay otros que nada más es un hombre o mujer moribunda en su camita, así como, no, ya me voy a morir. Y está rodeada de demonios que, o bueno, de seres extraños que son demonios que representan distintas cosas. En la investigación que hice ayer, de que busqué múltiples imágenes de referencia, había uno en particular que se me hizo chistoso porque era como liberarse de la infidelidad, ¿no? O sea, de que las personas decían, no, me voy a morir y llevo 10 años casado con mi esposa y nunca he estado con nadie más. Y no sé, el ser humano tiende a hacer cosas muy extrañas en momentos de presión y temor y sobre todo de carencia de tiempo, ¿no? Uno luego se confía de que el tiempo es infinito para uno o de que se va a morir a los 80 años. Bueno, eso es algo que se piensa ahorita. Antes te morías a los 36 y ya eras un anciano. Entonces la gente se descoloca mucho, ¿no? Eso me pareció interesante también porque yo dije, bueno, estas personas no pueden ni moverse y entonces ya estaban pensando en engañar a su mujer. En fin, así sucede, es las tendencias del ser humano. Entonces para esto era un poco, en las ilustraciones se representa a todas estas miedo, desesperación, múltiples sentimientos y cosas, ahorita vamos a explicarlo un poco mejor, como demonios, ¿no? Este tema, y esto siempre ha sido una alegoría bíblica, ¿no? Hay mucha gente que se toma a los demonios, a Satanás, a Lucifer, a etcétera, etcétera, como gente literal con cuernos que llega a hacerte cosas horribles, cuando en realidad solo representan ciertos impulsos naturales del ser humano que uno tiene que sobrellevar para sacar la mejor versión de sí. O sea, como el demonio usualmente representa mucho al ego, que es uno de nuestros mayores enemigos como ser humano individual, o por lo menos es lo que yo también creo. Entonces, ¿cómo afrontar todo esto para que ahora sí que a los últimos días de tu vida puedas irte con la mayor dignidad y respeto hacia ti mismo? Repito, todo esto por la época está viendo desde un punto de vista muy religioso y yo sé que por eso hay muchas personas que dicen, bueno, es que no es exactamente así. No, pero hay que verlo todo con un contexto histórico. Esto tiene bastante sentido y está bien, es lo que la gente necesitaba en ese momento. No importa qué creas tú en la actualidad. Luego, la tercera parte de Lars Moriendi consiste en una serie de preguntas cuya respuesta siempre es la salvación. O sea, para que al final la respuesta siempre sea de, si no quieres que esto pase, o qué has hecho de tu vida, o esto y esto, salvation. Eso es a donde tenemos que llegar. O sea, para que al final solo te vayas muy convencido, porque entre más convencido estés de que that's the way, pues más tranquilo vas a estar y menos vas a desesperarte. Luego, todo esto prosigue con 4 instrucciones y oraciones para imitar al Cristo agonizante. Recordemos que Jesus Christ fue crucificado por los romanos. Yo nunca he sido crucificada, la verdad yo no sé cómo se vive esa experiencia, pero aunque no la haya vivido, estoy segura que no es muy agradable, porque pues no solo lo crucificaron, recordemos que este brother pues fue torturado por mucho tiempo y tuvo que caminar mucho cargando su cruz y le dieron muchos latigazos. O sea, creo que de todos los hippies de la historia fue uno de los que peor la pasó, básicamente por ser hippie. Ese es otro tema para otro episodio. El punto es que se supone, ¿no? Se supone, yo no estuve ahí, pero se supone que Jesucristo tuvo que afrontar su muerte de una forma muy digna y filosófica, entendiendo que era el Hijo de Dios y que todo esto era por la humanidad y todas estas cosas. Ya cree tú lo que quieres creer, pero el punto es que había que imitar un poco a Jesús para afrontar a la muerte de una forma un poco más digna y con más orgullo y respeto. No orgullo creo que no es la palabra que habría que utilizar ahora, pero sí respeto y aceptación, sobre todo aceptación, porque al final se supone que Jesucristo sabía por qué estaba pasando lo que estaba pasando y que tenía un significado mayor que él, ¿no? Y la quinta parte de Lars Moriendi es un consejo práctico para aquel que está en su lecho de muerte. Y la última parte es más para las personas que están a tu alrededor, porque es un conjunto de oraciones que los vivos tendrían que recitar a la hora de acompañar a la persona moribunda. Y también hay que recordar que estos textos también servían para las personas que tenían que asimilar la muerte. O sea, que no estaban moribundos, pues. Ya sea que hayan perdido a un ser querido,
cercano, pues, o sea, hijo, hermano, mamá, papá, esposo, etcétera, etcétera. O, pues, repito, la muerte era un constante muy presente. De verdad, el 70% de las personas que conocías en toda tu lifetime tenía la tendencia a morir rápidamente todo el tiempo. O sea, sí vivías para ver a muchas personas que conocías morir. Em, y eso también era fuerte. La presencia de la muerte también te causa muchos cuestionamientos, te causa muchos miedos, aunque tú mismo no estés siendo víctima directa de. Entonces este libro también ayudaba a que tú tuvieras un mayor entendimiento para estar un poco en calma cuando estás viendo que todos mueren a cada rato en todas partes, ¿no? Como les comentaba, los textos incluían maravillosos grabados medievales en donde se representa al futuro cadáver enfrentándose a varias cosas, insisto, como el que encontré ayer, como la infidelidad y etcétera, etcétera. Todas estas cosas que están bañadas en la religión, pero particularmente a 5 tentaciones que atormentan al hombre moribundo a la hora de conocer que tu muerte se aproxima. Estas siendo la incredulidad, la desesperación, la impaciencia, la vanagloria y la avaricia. Creo que ya tocamos un poco todos estos puntos en la explicación anterior, sobre todo la desesperación, la vanagloria, ¿no? Pero la avaricia me pareció interesante porque, pues, justo esto toca un tema que creo que también hablaremos en episodios más adelante, porque es un tema que se representa en distintos símbolos en el arte, en distintas maneras, que seguro vamos a mencionar muchas veces. Pero el tema de la avaricia es esto de que, ¿qué tal si te partiste tu madre 30 años trabajando para hacer un par de monedas? Estamos hablando de una persona promedio, ¿no? Del rey. Y de repente, cuando ya juntas un par de monedas, te vas a morir de peste, porque eso no tiene nada que ver con, o sea, el dinero no te va a salvar de la enfermedad. Eso funciona hasta el día de hoy, porque incluso con los tratamientos más caros de la vida, para ciertas enfermedades, no te garantiza nada. Es que eso es lo interesante y lo que nos hace iguales a todos. No importa si eres la persona más millonaria del mundo o si tienes 2 pesos, todos nos vamos a morir y el dinero no te lo vas a poder llevar a la tumba. Eso tiene mucho que ver a la hora de qué tanta importancia le das a tu poder y adquisición monetaria. Porque ¿qué tal si se la pasas toda tu vida haciendo dinero y ahorrando y queriendo ser el más rico del mundo? Y sí, lo logras y tienes millones y millones de dólares o lo que tú quieras. Y luego te vas a morir. Y no pudiste disfrutar nada de eso, ¿no? O sea, en el caso de que obviamente uno quiere dinero para disfrutar de ciertos lujos en la vida. Pero al final nada de eso importa, ¿no? Y eso nos remonta a muchas otras practicantes, culturas, etcétera. No voy a hablar de la Iglesia Católica exactamente, porque ellos sí son muy de justo, ¿no? De no tener pertenencias y no ser avaro y no nada de esto, pero ¿han visto las condiciones en las que vive el Papa? Para reflexionar. En fin, regresamos también, no sé, a los monjes budistas, que también toda esta filosofía también en el hinduismo. La idea es vivir con lo que es simplemente necesario, ¿no? Otra cosa que manejaba Jesus Christ, porque era un hippie que creía en todo esto también. Luego por eso no sé por qué toda la religión eventualmente se transformó en todo lo que es ahora, que eso implica mucho, mucho, mucho dinero y mucho abuso de él mismo. Para reflexionar una vez más. Entonces es eso, que también no te tortures por el aprender, es de mucho aprendizaje en poco tiempo, porque tienes poco tiempo para asimilar todo esto antes de morir, pues. Y a mí lo que me parece interesante es que aquí también usualmente cuando ya era un poco garantizado que ibas a morir, porque no había tratamientos ni forma de ayudarte, pues estabas en un muy mal estado. O sea, tampoco te puedes sentar con tu café así bien fresco a reflexionar y leer. Y como les comento, yo que he sido una víctima constante de la enfermedad, cuando estás enfermo no te sientes bien tampoco anímicamente. Entonces tenías que procesar todo esto, intentar procesarlo cuando ni siquiera estás en todos tus sentidos. Nunca he tenido peste, seguro es peor que la influenza, no lo sé, pero a lo que voy es que muchas veces hasta la misma fiebre te hace alucinar, ¿no? Entonces hay mucho que considerar en esta situación y es porque este texto era tan importante. El Ars Moriendi dejó de ser cool
en la época barroca. Eso también me parece. Tal vez debía advertir que el día de hoy se iba a poner un poco filosófico, pero cuando la gente comenzó a iluminarse más la vida, y entonces introdujeron una nueva versión del mismo llamado Ars Vivendi, que la traducción literal es el arte de vivir, que ya sé, que suena como no tan cool como el Ars Moriendi, la verdad, en mi opinión, pero bueno, era básicamente lo mismo porque es la otra cara de la misma moneda, pero esta vez vista desde un punto de vista menos religioso y más humanista. O sea, ya estamos en un momento de la historia donde la gente no es que cancele por completo la religión, eso no ha pasado al día de hoy, pero sí se empieza a abrir a otro tipo de conocimientos, se empieza a explorar la ciencia desde otro punto de vista. Ahora sí que pues era, o sea, aproximándose a la época de las luces, la gente empieza a explorar el mundo y la vida desde otra manera. Entonces el Ars Vivendi es básicamente, no es que lo veas de una forma positiva o negativa, en realidad ninguna de estos textos lo expone como algo bueno o malo, simplemente lo expone como lo que es, ¿no? Estos textos han sido retomados por miles de autores para sus propias obras de ideologías y filosofías de distintas maneras, porque al final, cuando te pones a reflexionar de la vida, el vivir, cuál es la razón de que estamos aquí, por qué tú tienes ciertas misiones según tú, o si tú eres más importante que los demás, nos podemos pasar aquí 1000 horas en este episodio hablando de esto, haciéndonos 1000 preguntas y demás, pero todo culmina en lo mismo, que es la muerte, pues. El otro día vino Nosferatu, yo creo que vamos a hablar de esto después, porque tengo muchas cosas que decir. En resumen, me gustó mucho, porque todo el mundo está desesperado porque quieren mi opinión, y yo feliz de la vida se los voy a dar, solo que no en este momento, pero lo menciono porque tuve una plática con una querida amiga que es infinitamente más experta en vampiros que yo, y no es por nada, pero eso es decir mucho, y estábamos hablando justamente de el vampiro siendo una persona que experimenta en su máximo esplendor la inmortalidad. Claro que hay diferentes tipos de vampiros, ¿no? Pero estamos hablando del vampiro gótico original, pues, bueno, literario por lo menos, donde la inmortalidad no es divertida, no es bonita, no la disfrutas. Literal, no puedes tener relación con nadie porque a todo el mundo los vas a ver morir. Bueno, no solo no existe y así, pero lo que nos hace humanos, lo que nos hace iguales a todos los demás y lo que nos tendría que dar otro tipo de visión sobre nuestra vida, sobre el tiempo que tenemos para compartir aquí en la Tierra, es justo nuestra capacidad de morir. Porque la inmortalidad solamente nos haría seres muy marchitos y muy vacíos. Tal vez no vacíos, porque imagínate que eres inmortal y tienes todo en mi caso, que a mí me encantaría saber todo, de todos lados, y me encanta absorber conocimiento y soy adicta a la información, pues ¿qué más quisiera yo? Saber todo de la historia del mundo, de la vida, y vivir en varias épocas, ¿no? Sin embargo, eso solamente me deprimiría más. Creo que entre más conoces la historia y la realidad, más triste te pones, porque es por eso que la gente, la sociedad nos quiere alejar un poco de la muerte y la mortalidad, porque tiende a empujarte a ciertos temas y ciertas cosas que te deprimen un poco. Por lo menos esta es mi opinión. Quiero decir que ya a partir de este punto estoy dando mi opinión personal, mis propios pensamientos. No es como es, cada quien tiene derecho a pensar y considerar las cosas como quiera, pero es un poco lo que yo les comparto de cómo yo veo las cosas. Y yo sé, y lo he comentado en varios episodios anteriores, que yo me siento aquí con toda la seguridad del mundo a decirles del morir, la mortalidad y demás, pero hay muchas cosas de esta misma que yo misma, como Matilda Ávila, tengo que asimilar y que no entiendo. Hay cosas y experiencias en esta vida por las que yo no he pasado como para poder decidir cómo son las cosas o cómo me sentiría yo al respecto. Así que bueno, aquí estaremos viviendo el misterio de la vida y la muerte en este podcast. Espero este episodio les haya gustado, espero que les haya dejado cosas en que pensar. Recuerden que yo lo único que intento es despertar su curiosidad en estos temas para que ustedes desarrollen sus propias
fascinaciones y sus propias opiniones. Y pues bueno, empezamos el 2025 con todo. Muchas gracias por seguir aquí. De verdad estoy muy agradecida por todo en lo que Muerte Curiosa se ha convertido. Repito, el episodio que entra vamos a adentrarnos un poquito más en la peste, porque yo sé que la peste es el tema más popular de la vida, pero igual que el episodio de Belleza Mortal, yo quiero darme la libertad de hacer mi propia versión. Así que bueno, yo soy Matilda Ávila, esto es Muerte Curiosa. Si nos quieren seguir en YouTube, la verdad, bueno, si se pueden suscribir, si no lo han hecho ya, yo lo agradecería mucho. Si nos quieren seguir en Instagram, ahí estoy intentando hacer más contenido, más allá de solo compartir los días que se publica un episodio nuevo. Nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcast. Si me quieren seguir en mi perfil personal, más bien mi perfil de tatuajes, que es @MatildaLaMuerta. Si quieren agendar o ver mi trabajo, estoy haciendo una rifa. No sé si para el entonces, o sea, el momento en el que escuchen esto, siga la rifa, pero a veces hago rifas. Y pues nada, gracias por seguir aquí con nosotros en Muerte Curiosa. Nos vemos en el próximo martes de muertos. Y pues nada, pónganse a pensar en su mortalidad. Les juro que los va a liberar mucho.